Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el vibrante mundo del espectáculo turco, donde cada paso de sus estrellas es observado, comentado y, a menudo, reinterpretado, pocas figuras generan tanta atención como Can Yaman. Conocido por su éxito en series de alcance internacional y por su creciente popularidad en Italia, el actor ha sido, en los últimos años, un símbolo de orgullo para Turquía. Sin embargo, su vida privada, que hasta hace poco intentaba mantener bajo control, ha sido catapultada al centro de la polémica por un episodio que mezcla amor, traición y un enfrentamiento familiar que ha cruzado fronteras. Todo comenzó con una noticia que sacudió tanto a la prensa turca como a la italiana. La abrupta ruptura entre Can Yaman y la modelo italiana Sara Bluma, una relación que, durante meses, había sido presentada en redes sociales como un verdadero cuento de hadas. Fotografías románticas en ciudades europeas, mensajes de cariño públicos y un sinfín de interacciones virtuales habían construido una imagen idílica, hasta que, según versiones que han ganado fuerza en los últimos días, Can habría sorprendido a su pareja con otro hombre en su propia casa. La revelación provocó un auténtico incendio mediático. Los tabloides turcos abrieron sus portadas con titulares incendiarios. En Italia, los programas de tertulia se apresuraron a debatir el caso. La discusión rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde seguidores de ambos lados del Mediterráneo comenzaron a tomar partido. Pero el giro inesperado llegó cuando, en medio de este torbellino, apareció la figura de Gülden Yaman, madre del actor, quien, con declaraciones firmes y directas, puso fin a las dudas sobre de qué lado estaba. Gülden Yaman fue fotografiada por reporteros de la prensa rosa mientras se encontraba en un café de uno de los barrios más exclusivos de Estambul, compartiendo mesa con amigas cercanas. La tranquilidad del momento se rompió cuando un periodista le preguntó si había escuchado las recientes declaraciones de Sara Bluma. La respuesta no dejó margen a interpretaciones. No tenemos nada que ver con personas que manchen el nombre, el honor o la confianza de mi hijo. Can no haría una declaración así sin motivo. Mi hijo es honesto y no miente. Si ha dicho, me engañó, es porque sabe algo. La confianza es un pilar en nuestra familia. Mi hijo no tiene nada que ver con una mujer infiel. Las redes no tardaron en reaccionar. La frase Gülden soltó la bomba se convirtió en tendencia, y las capturas del momento se multiplicaron por miles. En cuestión de horas, no solo se hablaba de Can y Sara, sino del carácter férreo de la madre del actor, que había decidido tomar la palabra para respaldar a su hijo sin titubeos. Fuentes cercanas aseguran que, la noche del incidente, Can Yaman llamó a su madre para contarle lo sucedido en primera persona. Según palabras posteriores de la propia Gülden, la voz de su hijo transmitía un dolor tan intenso que le temblaban las manos de la rabia. La supuesta conversación fue breve y contundente. Mamá, se acabó. Me humilló. Llegué a casa y había otro hombre allí. No voy a escuchar ninguna explicación. La respuesta de Gülden no se hizo esperar. No te culpes. Ese tipo de personas no deben estar en tu vida. Cierra la puerta y no mires atrás. Este relato añadió un matiz aún más dramático a la historia, reforzando la imagen de un Can Yaman herido pero firme en su decisión. A pesar de la contundencia del testimonio materno, Sara Bluma no permaneció en silencio. La modelo apareció en un programa de televisión en Italia,
visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos y una voz quebrada. La señora Gulden me juzga sin conocerme, basándose únicamente en lo que su hijo le ha dicho. Yo no he engañado a nadie. El hombre que estaba conmigo es un amigo de la infancia. Khan se enfadó mucho y no quiso escucharme. Ahora todos me llaman, mujer mala, punto. Sus palabras, emitidas en directo, tuvieron un eco inmediato tanto en Italia como en Turquía. Mientras en Italia crecían las voces que pedían no condenarla sin pruebas, en Turquía la postura de la familia Yaman permanecía inamovible. La disputa se transformó rápidamente en un conflicto entre clanes. La familia Yaman, unida en torno a Khan, no cree en la inocencia de Sara. La familia Bluma, desde Italia, defiende a su hija con la misma pasión. Giovanna Bluma, madre de la modelo, lanzó su propio dardo. Mi hija jamás traicionaría a un hombre. Esto es un malentendido. La señora Gulden habló con la prensa en lugar de llamarme. Eso no está bien. Las redes sociales, convertidas en campo de batalla, vieron cómo dos hashtags se viralizaban, almohadilla Kanakie, un juego de palabras en turco e italiano pidiendo cancelar a Khan, y almohadilla Sara Masum, Sara es inocente, en turco. Algunos consideraron las palabras de Gulden como un reflejo natural del instinto protector de una madre, otros, en cambio, las calificaron de sesgadas y dañinas. La conocida comentarista de televisión Aslı Çelik intervino en un programa en directo para analizar el caso. Gulden Yaman puede defender a su hijo como madre, pero sus palabras han destrozado por completo la imagen pública de Sara. Es muy difícil retroceder en esta relación después de algo así. Actrices turcas cercanas a Khan compartieron mensajes de apoyo, nuestro amigo no habla tan claramente sin razón. En el lado opuesto, figuras de la moda italiana defendieron a Sara. Es hora de dejar de malinterpretar la amistad entre un hombre y una mujer. En medio de la tormenta, todos esperaban una declaración del propio actor. Khan rompió el silencio con un breve mensaje en Instagram. Las palabras de mi madre son ciertas. No volveré a hablar de este tema. No quiero a nadie en mi vida que pueda herirme. Detrás de cámaras, circulan rumores de que Khan ha borrado todas las fotos de Sara tanto de sus redes como de su teléfono personal. Amigos cercanos aseguran, esta vez es definitivo. El capítulo más reciente de este drama lo protagoniza la filtración de supuestas notas escritas a mano por Sara, a una amiga, publicadas hoy en la prensa italiana. En ellas, la modelo ofrece su versión íntima de la noche del incidente. Aún recuerdo la mirada de Khan en ese momento. Cuando abrí la puerta, había tanta rabia en su rostro que me quedé sin aliento. El hombre que estaba conmigo era mi amigo de la infancia, Carlo. Intenté explicárselo, pero no me escuchó. Simplemente cerró la puerta de golpe y se fue. Desde entonces, no he recibido ni un mensaje ni una llamada. Decidí no insistir más. Pero tengo el corazón roto. Este testimonio reavivó el debate en Italia. ¿Fue Sara víctima de un juicio precipitado? En Turquía, la división sigue siendo igual de marcada. En plena polémica, el actor sorprendió con un viaje relámpago a Roma. Fuentes cercanas aseguran que se trata de reuniones para un nuevo proyecto internacional, aunque un rumor más jugoso afirma que podría reencontrarse allí con una expareja. En redes, la pregunta que flota es, ¿se abre un nuevo capítulo en su vida? Tras semanas de tensión, Gulden volvió a dirigirse a la prensa con una frase que parecía cerrar el tema. Nadie puede poner una sombra sobre la vida de mi hijo. Este asunto está resuelto.
Nuestra familia no estará vinculada a un escándalo así. Pese a sus palabras, expertos en el mundo del espectáculo creen que esta historia aún tiene páginas por escribir. Lo que empezó como un drama sentimental se ha convertido en un pulso cultural entre Turquía e Italia. Una narrativa que involucra no solo a dos personas, sino a dos familias, dos tradiciones y dos públicos. Desde MR Magazine, queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que Sara merece una segunda oportunidad para limpiar su nombre? ¿O las pruebas implícitas son suficientes para cerrar el capítulo? Y sobre todo, ¿cómo crees que este episodio afectará la carrera de Can Yaman en sus próximos proyectos internacionales? Déjanos tu opinión en los comentarios. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.